Bueno, hoy vamos a trabajar con algunas de las cosas que me dejó Leo. Lo que él me pidió que le fuera, lo que él me pidió que le fuera explicando son, bueno, en un principio la parte de lectura en instrumentos de medición, como por ejemplo el multímetro analógico y el multímetro digital. Y después vamos a hacer análisis de ondas senoidales, cuadradas y triangulares. Y vamos a ver cómo se utiliza el osciloscopio. Entonces, vamos a arrancar hoy con lo que es las lecturas de multímetros digitales y analógicos. Yo acá estuve descargando algunas imágenes de lo que es el multímetro digital y el analógico. Tal vez el analógico no lo vieron nunca y el digital es algo con lo que nosotros estamos todos los días. Entonces, esta es una imagen de lo que sería un multímetro analógico. Como ustedes pueden ver, a diferencia del digital, la diferencia más grande es que, bueno, el digital tiene un display de cristal líquido, un LCD. ¿Sí? Vamos a poner. Ahí tengo. A la derecha tengo lo que es el multímetro digital, que es el que están acostumbrados a utilizar ustedes. Y a la izquierda lo que sería el multímetro analógico. La primera gran diferencia que vemos es el tema del display. El display en el multímetro digital, como ya les había dicho, es un display de cristal líquido, un LCD, y en el analógico es un display de aguja. Esto que nosotros estamos teniendo acá, les voy a hacer el zoom, eso negro que ven ustedes ahí es una aguja que está conectada a una bobina que está acá en esta parte. Ven que ahí tiene un tornillito, bueno, ahí tiene una bobina que cuando yo realizo una medición se magnetiza y es lo que hace que la aguja se vaya moviendo a través de todas estas escalas. Entonces, si nosotros observamos un poco más de cerca, vamos a ver que tenemos la escala de Ohm, la escala de voltaje en alterna y en continua, el HFE, que es para medir la ganancia de los transistores, y después, bueno, decibelímetro, medidor de batería. Y esas son algunas de las funciones que tiene. Bueno, entonces nosotros lo que siempre vamos a utilizar es eh, la parte de ómetro y la parte de medición de tensiones y corrientes, ¿sí? Continuas y alternas. Acá la, la escala que dice dCB.A, esta escala es la misma para lo que es voltaje que para lo que es corriente. Y acá tengo la escala de corriente de tensión alterna. Después, en lo que sería la parte de la perilla selectora, vamos a tener las mismas escalas. Fíjense de que tanto en el digital como en el analógico son exactamente las mismas. Van a cambiar lo que son las escalas. Las escalas es lo que nosotros seleccionamos para medir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir con el multímetro digital, vamos a hacerla más fácil,
con el multímetro digital nosotros queremos medir la tensión que tenemos en el enchufe, tenemos que seleccionar con la perilla selectora en lo que sería la tensión alterna y ponemos la escala de 750 voltios, que es la que está acá marcada en rojo. Entonces, ahí preparamos el instrumento para medir lo que es la tensión alterna. Y bueno, acá en el display va a mostrar, por ejemplo, 220,5 voltios. ¿Sí? Bien, entonces tengo definidas en ambos instrumentos, tengo definidas las escalas para cada medición que yo quiera hacer. Por ejemplo, en lo que es tensión alterna, voy a tener acá en el multímetro digital 750 voltios y 200 voltios. Esas son las dos escalas que yo voy a tener. En cambio, acá, ¿sí? Fíjense en el multímetro analógico, yo voy a tener 10 voltios, 50 voltios, 250 voltios y 1000 voltios. La diferencia, otra de las diferencias que nosotros vamos a notar, es la simbología que utiliza cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, bueno, nosotros acá en lo que es el analógico va a estar con letras. Acá, por ejemplo, ACB significa Altern Current Voltage, corriente alterna. Y acá, bueno, tengo la B corta con la senoide, ¿sí? Entonces acá está dispuesto de otra forma que acá, pero es exactamente lo mismo. Va a pasar lo mismo con lo que sería la parte de continuas. Por ejemplo, yo tengo acá volt continuos y acá tengo como DCB, ¿sí? Bueno, es lo mismo, pero está expresado de otra forma. Después vamos a tener lo que es la parte de ómetro, que es exactamente lo mismo. Y después, bueno, voy a tener la parte de continuidad, que es el buzzer, el que hace el ruidito, que también acá está la parte de continuidad. Generalmente acá, en la parte de continuidad, nosotros podemos medir lo que son los semiconductores. Y bueno, acá también ven que acá yo tengo un zócalo azul y acá tengo otro zócalo que está marcado con verde. Esos dos zócalos sirven para medir lo que sería la parte de la ganancia del transistor. Los ubico ahí dependiendo del tipo de transistor que sea, si es un NPN o un PNP. Acá es exactamente lo mismo, está dividido en NPN y PNP. Y bueno, después tengo los bornes, ¿sí? Borne positivo, borne negativo. Acá es exactamente lo mismo, tengo el común, que es lo que sería el borne negativo, y el borne positivo es el que yo voy a utilizar para medir tensión, resistencia y corriente en miliamperes. Acá, fíjense de que para lo que es medición de corrientes, tengo que utilizar sí o sí un borne distinto. Si yo no utilizo ese borne que está ahí diferenciado, corro el riesgo de quemar el instrumento. Bueno, si nosotros los observamos son muy similares, pero a diferencia de el multímetro digital, el multímetro analógico tiene esta ruedita, que esa ruedita lo que hace es ajustar la resistencia de la bobina. Nosotros podemos encontrarnos que
por ejemplo, cuando apagamos el instrumento, la bobina no vuelve a cero. Bueno, si esa bobina no vuelve a cero, significa que yo tengo que actuar sobre esta ruedita, ¿sí? Bajarla un poco para que esta aguja llegue a lo que es el inicio de la escala, que sería el cero. Cosa que, bueno, acá no pasa. Yo acá directamente enciendo el instrumento y ya tengo la escala, o ya tengo todo listo para medir. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? No, ninguna. ¿No? ¿Se entiende bien? Sí. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Esto es lo que sería el display del multímetro analógico, que es con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar ahora. Como nosotros vimos, voy a poner la imagen anterior. Como nosotros vimos, cada una de las escalas es distinta, ¿sí? Por ejemplo, acá, en lo que sería la escala de continua, voy a tener 0,1, 0,5, 2,5, 10, 50, 250 y 1000. Y nosotros acá vamos a tener, ven que tienen todos numeritos, tiene 0, 0, 0. Bueno, dependiendo de la escala que yo tenga, es acá lo que yo voy a tener. Por ejemplo, en la escala de, si pongo escala de 250, el fondo de escala va a ser este, el 250. Si yo selecciono la escala de 50 voltios, el fondo de escala va a estar acá en 50 voltios. Y bueno, si pongo el fondo de escala, la escala en 10, el fondo de escala va a ser estos 10 voltios. Como ya habíamos dicho, la escala de tensión continua, ¿sí? Es la misma que voy a utilizar para lo que sería la corriente continua, ¿sí? Tensión continua y corriente continua comparten la misma escala. Y bueno, acá nosotros podemos ver que tiene una banda plateada. ¿Saben lo que sería esa banda plateada? ¿O para qué se utiliza? Eso se lo conoce con el nombre de espejo reflectario. Ese espejo que yo estaría teniendo ahí, o sea, no es un espejo, es una tira plateada, que lo que hace es bajar el margen de error de lectura, ¿sí? Hay muchas veces que puede, según cómo incida la luz o demás, yo puedo tener errores de lectura y eso me va a impedir hacer una medición correcta. Entonces, esa sería la función que yo estoy teniendo con el espejo reflectario. Evitar que rebote esa luz y me haga una sombra y yo no pueda ver exactamente la escala que estoy utilizando. Perdón, la medición que estoy realizando. Entonces, vamos a comenzar con algunas cosas. Primero, ¿qué significaba DCB?
la B significaba vamos a escribirlo todo en inglés, ¿sí? La C, corriente, y la D, directa. Entonces, voltaje, corriente, directa, ¿sí? DCB o tensión vamos a ponerlo un poquito más grande. Esos dos símbolos que yo estoy teniendo ahí es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que hacer para realizar una medición de un multímetro analógico. Por ejemplo, una tensión. A diferencia del multímetro digital que ya nos da directamente el valor de lo que yo estoy midiendo, nosotros acá vamos a tener que hacer unas cuentas que van a variar obviamente de escala en escala, pero el procedimiento y el método que vamos a utilizar es siempre el mismo para todo. Entonces, vamos a medir, por ejemplo, una tensión continua. Supónganse de que yo selecciono la escala de 50, pongo acá la escala de 50, y acá yo veo de que marca 19 divisiones, ¿sí? La de 50 es la del medio. Yo acá voy a tener 20, llega hasta acá la aguja. Acá nosotros podemos ver que hay una rayita negra más gruesa y ahí tiene, por ejemplo, 50, 10, 2. Entonces también nos podemos guiar por eso. Entonces, si acá tengo número 20, la división 19 estaría ahí, por ejemplo. Entonces ahí caería la aguja. Se queda ahí, no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer para realizar la lectura y saber qué es el valor de tensión que yo estoy teniendo ahí, tengo que tener varios parámetros. El primero es saber, o sea, el valor de la escala que yo estuve utilizando. Y que en este caso era la escala de 50 voltios. Después de eso, es saber cuál es el número máximo de divisiones. Que ahora ya lo vamos a ver. Y por último, la constante de escala, ¿sí? Que es la que vamos a calcular. Entonces, teniendo esas tres cosas, o teniendo dos de esas tres cosas,
nosotros podemos calcular el siguiente. Nosotros vamos a tener siempre lo que es la parte de la escala, porque es lo que nosotros estamos seleccionando para medir, y el número máximo de divisiones, porque nosotros lo vamos a contar. Entonces, si contamos del inicio de escala, ¿sí?, hasta el fondo de escala, vamos a tener 50 divisiones. ¿Cómo las contamos? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En esta otra rayita gruesa va a haber 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Sí? Entonces yo en la escala de 50 voltios estoy teniendo un número de divisiones de 50. Y la constante de escala es lo que yo voy a calcular ahora. ¿Sí? Esa constante de escala es la que voy a calcular ahora. ¿Cómo hago para calcular esa constante de escala? Bueno, la constante va a ser igual a lo que sería el alcance máximo, que en este caso es 50 voltios, que es la escala. O sea, yo, ¿cuál es lo máximo que puedo llegar con la escala de 50 voltios? 50 voltios. Entonces el fondo de escala sería dividido el número máximo de divisiones. Haciendo esa división, yo voy a obtener lo que es la constante. Entonces, si nosotros estábamos teniendo acá va a ser igual a 50 voltios, ¿sí? 50 voltios estábamos teniendo como alcance y teníamos 50 divisiones, que era el máximo de divisiones. Cuando yo haga esa división, me va a dar 1 voltio por división. ¿Sí? Ese sería el resultado. 1 voltio por división. Entonces, recién ahí, yo lo que hice fue calcular la constante de escala que voy a necesitar para realizar la medición. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora ya sé de que en la escala de 50 voltios, yo tengo una constante de escala de 1 voltio por división.
División es cada una de esas rayitas que yo estoy teniendo ahí, ¿sí? O sea que esa constante me va a indicar de que cada una de esas rayitas va a valer 1 voltio. Pero vale 1 voltio para esta escala, ¿sí? No todas las escalas son iguales. Esa constante va a ir variando. ¿Por qué? Porque me va a variar. Por ejemplo, si yo tengo la de 250 voltios, ¿sí? 250 dividido 50 me va a dar otra escala que no va a ser la de 1 voltio, ¿sí? Entonces, bueno, para este caso cada rayita vale 1 voltio. Próximo paso que tenemos que hacer es ver, o sea, la cantidad de divisiones leídas, que es cuánto habíamos dicho que eran. 19. Muy bien. Tenemos 19 divisiones. Tenemos 19 divisiones. Y ahora vamos a pasar a ver cuánto es la medición que nosotros hicimos. Entonces, la tensión medida va a ser igual a cantidad de divisiones leídas por la constante de escala. Entonces, nosotros acá vamos a tener 19 divisiones y la constante de escala que era de 1 voltio por división. Entonces, la tensión medida, esto vamos a ponerlo acá, va a ser igual a 19 voltios. ¿Por qué 19 voltios? Porque en este caso división, ¿sí? Se va con división, y yo ahí calculo lo que sería la tensión que estoy teniendo en ese momento. Por ahí es un poco más complicado, ¿sí? Porque a diferencia del otro, si yo conecto algo a una fuente, por ejemplo, que me esté dando 19 voltios, el otro ya me marca directamente 19 voltios. Acá tengo que hacer algunas cuentas como para eh, llegar a esa tensión medida. Sí, pero bueno,
El multímetro analógico hay distintos tipos y hay veces que tiene ventajas sobre un multímetro digital. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, seleccionamos acá el alcance de 10 voltios, la escala de 10 voltios, sabemos que, bueno, en la escala de 10 voltios también voy a tener 50 divisiones, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar esto. Bueno, entonces si nosotros ponemos, por ejemplo, acá vamos a utilizar ahora la escala de 10 voltios, sabemos que, bueno, el número de divisiones, que fue lo que vimos acá, en la escala de 10 voltios también son 50 divisiones, ¿sí? Tiene 50 divisiones, 50 rayitas desde que comienza la escala hasta que se termina. Bueno, entonces acá vamos a ver de que, bueno, lo que va a ser la constante va a ser distinta. Si yo ahí hago 10 voltios dividido 50 divisiones, esto me va a dar 0,2 voltios por división. O sea que cada una de esas rayitas va a valer 0,2 voltios. ¿Sí? 0,2 voltios. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir dejando la misma eh, medición, ¿sí? De 19, ¿sí? 19 divisiones leídas, cantidad de divisiones leídas. Entonces tenemos 19 divisiones leídas. Yo sé de que, bueno, acá la constante ya no va a ser 1 voltio por división, sino de que va a ser 0,2 voltios por división. Y si yo hago 19 por 0,2, esto me va a dar 3,8 voltios. ¿Sí? Al igual que lo que sucedía antes, divisiones se va con división y la tensión medida es
3,8 voltios. ¿Se entiende hasta acá, chicos, cómo es que funciona, o sea, cómo es el mecanismo de lectura de un multímetro analógico? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a ver va a ser el tema de lo que son las lecturas del multímetro digital. Nosotros acá, como ya los habíamos visto, tenemos distintas escalas, también tenemos distintos instrumentos. Por ejemplo, estos dos multímetros son lo mismo, nada más que tenemos, bueno, un multímetro, este es de mayor tamaño, y a lo mejor tiene alguna función, como por ejemplo lo que es medición de temperatura, que este multímetro no lo tiene, pero son lo mismo. Acá lo que nosotros tenemos que observar es que las escalas, si nosotros lo vemos acá, son todas, comienzan con un 2, ¿sí? 200, 2K, 200K, 2000K, 2 megón, 20 megón. Entonces acá tenemos 200 ohm, 2000 ohm, 20K, 2000K, 20.000K. Con lo que serían las tensiones, ¿sí? Salvo esta de 750 y la de 1000, que son lo que serían los valores altos, son todas de 200, 2000, 20, 200. Todo exactamente lo mismo. Eso significa que a fondo de escala, yo lo que puedo observar es un total de, por ejemplo, si pongo 20 voltios, acá yo voy a observar 19,9. Eso es el valor máximo, ¿sí? Después ya necesito cambiar de escala para que aparezca el 20. Si no, me parece fuera de rango, que aparece un 1 en el display. Hay distintos tipos de multímetros. Este multímetro se llama multímetro de 3 dígitos y medio. ¿Por qué 3 dígitos y medio? Porque yo tengo 1, 2, 3 dígitos y el signo menos y el 1 que yo puedo ver acá, que va a estar acá adelante, eso se lo llama multímetro de 3 dígitos y medio. Hay multímetros de 4 dígitos y medio y algunos de 5 dígitos y medio que son muchísimo más precisos. Entonces, internamente, yo lo que hago acá es trabajar con una cierta cantidad de cuentas, que esas cuentas son las que me van a dar la resolución del instrumento en cada una de las escalas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular lo que sería ese porcentaje, esa resolución? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá cálculo de resolución. En porcentaje.
de 3 dígitos y medio. Si nosotros observamos lo que sería el, el manual con el que viene acá cada instrumento, en este caso, por ejemplo, y en la mayoría de los de 3 dígitos y medio, yo lo que tengo que saber es que tengo, como en el otro caso yo tenía divisiones, ¿sí? En el display, en el multímetro analógico yo tenía divisiones, acá en el multímetro digital yo tengo cuentas, ¿sí? ¿Cuántas son las cuentas máximas que yo puedo realizar antes de que tenga que cambiar de escala? Entonces, para los multímetros de 3 dígitos y medio, la cantidad máxima de cuentas que yo puedo estar teniendo es de 2000 cuentas, ¿sí? Tengo 2000 cuentas para todas las escalas, ¿sí? No es que una escala tiene 2000 cuentas y otra tiene otras cuentas. Son todas las escalas la misma cantidad de cuentas. ¿Qué va a pasar? A medida de que yo voy teniendo, por ejemplo, un multímetro de 4 dígitos y medio, yo voy a tener 20.000 cuentas. ¿Sí? Se van aumentando la cantidad de cuentas y eso es lo que me va dando más resolución en lo que sería el instrumento. Entonces, acá vamos a hacer una cuenta, o sea, una regla de 3 que, bueno, yo sé de que el máximo de cuentas son 2000 cuentas. Sí, bueno, 2000 cuentas es el 100%. Yo después voy a poder calcular, o sea, el otro valor. Por ejemplo, acá, una cuenta que sería el último. Sí, una cuenta es el valor que yo hago que acá me cambie todo. Sí, el último dígito. Una cuenta va a ser X. Y esto va a ser igual, regla de 3, ¿sí? Este por este dividido. Yo voy a tener que X me va a dar 0,05%. O sea que una cuenta es igual a 0,05% en lo que sería la resolución. Ahora, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular esa resolución? ¿Sí? El cálculo de la resolución, pero en milivoltios. En milivoltios. Bueno, para calcular esa resolución en un display de 3 dígitos y medio, lo que tengo que hacer es el alcance máximo que va a estar en este caso en milivoltios
dividido la cantidad de cuentas. Entonces, por ejemplo, en la escala de 2000 milivoltios, dividido la cantidad de cuentas, recuerden siempre que este 2000 que yo estoy teniendo acá son las cuentas. Entonces esto me va a dar un valor de 1 milivoltio. Esa, ¿sí? Esa es la resolución que yo voy a tener en la escala de 2 voltios, ¿sí? Entonces vamos a poner resolución. Ahora, si yo hago esto mismo para la escala de 20 voltios, va a ser otra la resolución. Entonces acá esto va a ser igual a si nosotros queremos utilizar la escala de 20 voltios, van a ser 20.000 milivoltios dividido 2000 cuentas esto me va a dar un valor de 10 milivoltios y esa va a ser la resolución que yo voy a tener en la escala de 20 voltios. ¿Sí? Entonces, todo esto yo lo puedo ir haciendo en cada una de las escalas y ver cuál es la resolución que yo estoy teniendo en cada una. Yo esto lo puedo utilizar, ¿sí? Para, bueno, cuando tengo que hacer alguna cuenta o algo, tener en cuenta cuál es la resolución de, que voy a tener en esa escala, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy haciendo las mediciones, yo tengo que tener en cuenta que, bueno, voy a tener un error, ¿sí? Que ese error, bueno, lo voy a ver en lo que sería el tema de la resolución. Entonces, ¿cómo podría hacer para calcular ese error, ¿sí? Que yo estoy teniendo? Vamos a poner acá cálculo de errores.
Supongamos de que nosotros vemos en el display el valor de 1,591 voltios. Esto vamos a ponerle que es el valor observado. Entonces, ¿cómo hago para calcular el error que yo estoy teniendo ahí? Bueno, yo lo que tengo que hacer es 1,591 voltios por 0,5 dividido 100. 0,05. Porque yo ahí estoy haciendo el 5%. Yo sabía de que tenía acá la resolución, ¿sí? En una cuenta es 0,05% el error que estoy teniendo. Entonces, 1,591 más 1 milivoltio, que yo sé que es el error que estoy teniendo en la escala de 2 voltios. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Bueno, esto va a ser 7,96 milivoltios más 1 milivoltio, que es el valor del error que yo sé que tengo, que ya lo habíamos calculado acá, ¿sí? El error de 1 milivoltio en la escala. Entonces, esto va a dar 8,96 milivoltios. Ese va a ser el resultado. Ese va a ser el error que va a tener el instrumento para esa medición y en esa escala. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es, bueno, saber, yo tengo 1,591 voltios y yo puedo tener un error. Los errores siempre son más menos, o sea, puedo tener o más o menos ese error, más 8,96 milivoltios, o el error puede ser para el otro lado.
Negativo. ¿Sí? Entonces, el resultado va a ser en realidad el valor medido va a ser 1,91 más menos 8,96 o 1,591 menos 896 milivoltios. Entonces, eso va a ser el valor observado. ¿Sí? De esa forma, lo que nosotros estuvimos viendo hoy fue cómo, bueno, realizar las mediciones en el multímetro analógico, ¿sí? Con cada una de las constantes, cómo hacer para medir, y los cálculos de resolución y de error en el multímetro digital. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta para hacer, chicos? Hola, profe. Yo recién acabo de entrar. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo O va? sea, Buen día, no pasa perdón nada. que, sí, perdón que entré esta tarde, pero no me había llegado la notificación de la clase virtual y yo estaba desayunando. Entonces Está dejé el bien. teléfono en mi pieza y no me di cuenta. No, Perdón. lo había puesto eh, en el Classroom, así que eh, pensé que todos lo habían visto ya. Se los puse en el muro. No, yo no lo había visto, perdón. No pasa nada. Igualmente esta clase yo ahí la estoy grabando, así que ahora la voy a subir a YouTube para que si hay alguno que se la perdió la pueda observar. Bueno, gracias. No, de nada. No sé si Juan Cruz o Alexis tienen alguna pregunta para hacer. Sí, profe, yo tengo una. Sí, decime. Cuando nosotros calculábamos el error, que era Sí. 1,591 por 0,05 era el porciento que habíamos sacado de la cuenta anterior. Acá, a ver, decime. 1,595 por 0,5. ¿Eso es lo que vos me estás Sí, diciendo? sí, sería el porcentaje que habíamos Claro. sacado Esto, anteriormente. exactamente. Ese 0,05% es esto. El error de una Ah, cuenta. ahí está. Alexis, ¿alguna pregunta? Bueno. eh, la clase que viene, la clase que viene, vamos a observar, vamos a ver, vamos a desarrollar la clase de lo que sería la parte de osciloscopio y análisis de ondas. Así que, bueno, estén atentos porque yo voy a dejar en el muro del Classroom el link de la reunión, como lo venimos haciendo en todas las clases. Así que se los voy a dejar ahí para que ustedes ya puedan entrar. Va a ser la semana que viene en el mismo horario. Lo único que después le voy a confirmar bien el día. ¿Sí? Así que estén bien atentos a todo eso. Eh, bueno, ya vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Y bueno, cualquier consulta que tengan,
me mandan un mensaje y lo charlamos.